Gracias por seguir con nosotros en Universidad Somos Todos, hoy conversando sobre las perspectivas y repercusiones políticas, económicas y sociales luego de las medidas anunciadas por el presidente de la República el pasado 17 de febrero. En este segmento nos acompaña el economista Alberto José Hurtado Briceño, redactor de artículos de opinión, profesor de las cátedras Teoría y Política Monetaria, Economía Internacional y Seminario de Teoría de la Incertidumbre en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Además, es investigador activo del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales IEFACES ULA. Bienvenido, profesor, y gracias por acompañarnos. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. En una mirada panorámica desde arriba, ¿cómo valoras tú las medidas económicas dadas por el presidente Maduro? Sí, las medidas de este 17 de febrero son, en todo el sentido de la palabra, un conjunto de instrumentos que emplea el gobierno nacional para intentar corregir los desequilibrios macroeconómicos que tiene el país. Totalmente inviables. ¿Inviables por qué? Primero porque llegan tarde y han sido tomadas justo en un momento en donde se acrecienta la crisis nacional debido al tiempo transcurrido desde que comenzó la crisis, primer trimestre de 2013, hasta el momento en el que se reconoce su existencia, el pasado 15 de enero, en la presentación de la memoria y cuentas del gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro acepta la crisis, y el tiempo que transcurrió justo desde ese momento hasta que se tomaron las medidas, del 15 de enero al 17 de febrero. Todo perdido. Año y meses en donde los agentes económicos libremente adaptaron sus expectativas a la posibilidad de aumento de precios, aumento de impuestos, aumento de sueldos y salarios, mayor inflación. Eso condiciona entonces cualquier tipo de decisión que tome el gobierno nacional y hace más o menos viable los instrumentos de políticas económicas aplicados. ¿Hacia dónde voy? La manera de actuar acerca de los desequilibrios macroeconómicos nuestros por parte del gobierno con estas últimas decisiones insisten en ajuste de precios, en importancia absoluta a la variable tipo de cambio y en medidas compensatorias para atender un desequilibrio macroeconómico que tiene el país, que es mucho más grande que lo que el gobierno cree. Hemos tenido 2 años sucesivos de recesión, nada nuevo para un gobierno que ha tenido 2 periodos como este o 2 momentos como este en los años anteriores, 2002-2003, 2009-2010. Pero justo las circunstancias de la economía mundial y la economía local han hecho que para esos 2 momentos las medidas compensatorias tomadas por el gobierno, los ajustes de precios y las devaluaciones permitieran que la economía rebotara al segundo año de entrada en recesión y retomara el ciclo de crecimiento al tercer año. En 2004 crecimos, en 2011 crecimos. ¿Qué particularidad tiene este segundo año de recesión? Que profundiza el estancamiento productivo. El año 2014 terminamos con un estancamiento de 3,9% del Producto Interno Bruto. Este año que acaba de transcurrir, el 2015, terminó, por datos oficiales del Banco Central de Venezuela, con una caída del 5,7% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora la actividad productiva nacional está en capacidad de hacer menos bienes y servicios, estuvo durante un año entero produciendo menos bienes y servicios que lo que se producía en un año previo en recesión también. ¿Eso a qué viene al lugar? Que las medidas de corte, ajuste de precio, medidas compensatorias y más impuestos no son las indicadas para salir del problema macroeconómico que enfrenta la nación. ¿Qué se requiere? Fundamentalmente un plan de ajuste estructural en donde el gobierno nacional retome la confianza de los agentes económicos, defina objetivos claros y viables para alcanzar con los recursos con que cuenta. De las medidas del miércoles pasado, ¿qué falta? ¿Qué podemos, además de todo lo antes indicado, resaltar? La ausencia de estrategias formales para atender el grave problema inflacionario que tiene la nación. No se nos dijo con claridad con qué recursos cuenta el gobierno para salir de esta crisis. Tampoco se nos aseguró, se nos presentó un plan de financiamiento externo para que los agentes económicos nos tranquilicemos
al saber que el gobierno está preocupado por atender los compromisos en moneda extranjera que tiene la nación durante 2015, que no solamente se circunscriben al pago de deuda externa, es una cantidad de compromisos con proveedores internacionales de materias primas y bienes y servicios finales que son indispensables para la dinámica de la economía nacional. Tampoco se nos dijo cómo se va a recuperar la seguridad jurídica y personal de quienes todavía en el país desarrollamos actividades económicas. En ningún lugar se nos aseguró o se nos indicó la forma como se va a identificar y a poner en práctica estrategias viables para recuperar la productividad de las empresas estatizadas por el sector público, tomadas de manos de empresarios privados y que ahora están en manos de agentes económicos del país que con la venia del gobierno realizan las llamadas nuevas actividades productivas de naturaleza socialista, las empresas de producción social, las cooperativas, etcétera, etcétera. Que generalmente hay que subsidiarlas para que puedan permanecer en el ambiente económico, ¿cierto? Lamentablemente, el tamaño del déficit presupuestario nacional ha obligado al gobierno nacional a, además de las medidas de ajuste de precios, más impuestos y devaluaciones aplicadas antes, recurrir al aumento de la gasolina para tratar de obtener los recursos en bolívares que permitan llevar a cabo su gestión para el año 2016. Bueno, déjame puntualizar un poquito ahí, porque es un tema bien importante. La gasolina queda a 1 bolívar la de 91, a 6 bolívares la de 95. Ayer en algunas bombas de la ciudad ya no había 91, nada más había 95. ¿Cómo tú valoras ese incremento de la gasolina? ¿Es suficiente? ¿Llega oportunamente? A la gente le preocupa que el presidente haya dicho que el excedente entre lo que se venía cobrando antes y lo que vamos a cobrar ahorita, eso va a ir al fondo de las misiones, que probablemente es el sistema de más difícil auditoría en el país. Ahí nadie sabe cómo son las cuentas, nadie sabe cómo son los controles. ¿PDVSA, que está fuertemente endeudada, se va a beneficiar en algo de este nuevo ajuste del precio de la gasolina? Lamentablemente es una medida que llega en el momento justo para atender las circunstancias por las cuales atraviesa la economía nacional. O sea, es simplemente para que el gobierno tenga más recursos. Para recuperar los bolívares que hacen falta para llevar a cabo su gestión pública. Es insuficiente, ¿por qué? Porque aún está todavía alejada del costo de producción de ese bien, que son 20 bolívares por litro, y está distante todavía del precio para esa mercancía de nuestro principal vecino o socio comercial, Colombia. Y si consideramos el precio para Brasil, igual nos mantenemos con un valor de mercado para la gasolina aún distante. ¿Eso qué quiere decir? Que lamentablemente nuestra economía seguirá subsidiando a los agentes económicos que requieran de ese producto para llevar a cabo sus actividades productivas. Todos los venezolanos seguimos pagando para que quienes tengan automóviles llenen el tanque de la gasolina, el subsidio no se elimina. Todos los ciudadanos de a pie vamos a cargar con los costos de esta medida, precisamente porque va a aumentar el costo de los fletes, el costo de transporte de mercancía, el transporte público va a aumentar, y eso implica necesariamente una señal desde el sector público para solucionar un problema presupuestario sin ver el trasfondo que implica la pérdida de bienestar e insatisfacción por pérdidas de calidad de vida que vamos a sufrir los ciudadanos de este país como consecuencia de la profundización de los desequilibrios macroeconómicos. ¿Podría ser positiva si se hacen incrementos dentro de 3 meses, por ejemplo, nuevos incrementos de la gasolina? ¿Podría ser de una u otra forma positiva? E incluso no es positiva en este momento con respecto al contrabando, porque sigue el mismo contrabando, porque todavía es un negocio llevar gasolina de aquí a Colombia. El ajuste del precio de la gasolina no elimina tampoco el contrabando ni los incentivos para hacerlo. Llevar dicho producto al otro lado de la frontera por los caminos verdes. Tampoco es una medida que nos asegura que en todas las estaciones de servicio estén surtidas las distintas presentaciones de dicho bien. En algún momento la teoría nos diría que PDVSA debería hacer todos los esfuerzos para producir aquel bien cuyo precio es el más alto. Eso lo está muy importante, profesor. Pero lamentablemente hay que asumir costos de producción adicionales para elaborar ese tipo de mercancía que, debido a la estructura productiva y los problemas que nuestra principal empresa petrolera tiene, pues no garantiza que se cumpla dicho enunciado en la economía nuestra. Y bajo ese panorama,
que encontramos una necesidad de nuevas políticas que en el marco de medidas de política económica creíbles, el gobierno nacional debe implementar nuevamente para sacarnos del problema macroeconómico en el que estamos. En los próximos días que vienen, si el gobierno nacional no logra tomar parte de las fuerzas de mercado y de un entorno en el cual, con la participación de los agentes económicos nuestros, recupere la confianza, siendo claro con los objetivos que tiene, siendo claro, diciéndonos con qué recursos cuenta, más escasez, más inflación, más desabastecimiento podremos tener en los próximos meses. El panorama que nosotros proyectamos en nuestros modelos hace pensar que más allá de julio de 2016, el actual escenario de escasez, inflación, desabastecimiento y recesión se extienda si no hay un cambio político antes. Es decir, que estaríamos entonces esperando para el mes de septiembre o octubre nuevas medidas de este tipo si el gobierno no cambia su posición acerca de cómo atender los desequilibrios macroeconómicos que tiene el país. Mucha gente dice que el aumento de la gasolina es la metida de la mano del gobierno en el bolsillo de los consumidores, en el bolsillo de la población, ¿no? Y que eso va a traer un componente fuertemente inflacionario porque el 100% de los recursos que va a drenar de la gente que vamos a comprar la gasolina va a ir a gasto corriente, no va a ir a gasto de inversión. Con lo cual, la masa monetaria que va a estar en el mercado va a ser mucho mayor y, por supuesto, la inflación que en este momento, para este año, algunos estiman inclusive en 2% diario, va a contribuir a que esa inflación que la tuvimos el año pasado en 300% para los que no sabemos nada o los que vamos a comprar y en 160 y tantos para el Banco Central. ¿Qué volvería a pasar en ese mes de julio, agosto que tú dices si vuelven a reajustar el precio de la gasolina y la llevan de 6 a 12? ¿Qué van a hacer con esos recursos? ¿Dónde se van a invertir? Lamentablemente, esta estrategia de atender nuestros problemas económicos con bolívares, con mayor recaudación en bolívares, lo que hace es licuar la capacidad de compra de esas monedas nacionales cuando llegan a manos del gobierno, que no termina logrando cubrir todo su desequilibrio presupuestario. Cuando pensamos así la política económica recién puesta en práctica, sin duda alguna confirmamos que es inviable, porque todas las medidas tienen un alto contenido de impacto inflacionario. Cuando hablamos del ajuste de salario mínimo, cuando hablamos del ajuste de precios de los bienes y servicios controlados por el gobierno y rezagados desde 2009, en un control cambiario férreo que se empezó a aplicar el 5 de febrero de 2003, cuando hablamos de medidas compensatorias para atender la población venezolana y hablamos de aumento del precio de la gasolina y de los impuestos, estamos hablando de medidas que conllevarán mayor inflación. ¿Por qué? La inflación nuestra tiene un alto contenido de origen monetario, por lo que el profesor acaba de señalar, la monetización del déficit público y la máquina a poner a funcionar la máquina de imprimir monedas y billetes del Banco Central de Venezuela, pero también son N las razones de esa inflación, entre ellas las medidas inadecuadas que el gobierno ha puesto en práctica, que han generado shock de demandas por un lado, nos coloca en los bolsillos muchas monedas y billetes que no preferimos ahorrar, sino queremos ir a intercambiarlas por bienes y servicios, nos aumentan el salario mínimo, nos aumentan las cesta ticket, nos dan medidas compensatorias y se genera entonces por shock de demanda presiones inflacionarias. Quien sabe que todos tiene en su bolsillo más monedas y billetes, va a cobrarnos más por los productos que elabora. Pero del otro lado, ¿por qué son también inflacionarias las recientes medidas? Porque el aumento de la gasolina, el aumento del impuesto, medidas como no garantizar el servicio de energía eléctrica, que haga que los productores tengan que comprar una planta eléctrica, todas perturban la estructura de costo de las unidades de producción, que finalmente terminan reflejándose en el precio final de las mercancías. Entonces, bajo esa descripción, las recientes medidas son un conjunto de instrumentos que van a terminar influyendo, colocando más gasolina en el problema inflacionario que tenemos. Parte de un motivo en particular esencial de la pérdida de bienestar y calidad de vida que estamos sufriendo todos. Quisiera hacerte una pregunta, nos quedan pocos minutos ya. En el término cambiario, el gobierno pasó el dólar de 6.30 a 12, una cosa por el estilo, eliminó el dólar que estaba en esa situación, el SICAT lo eliminó también
y ahora nos van a quedar $2, un dólar alrededor de 12 y otro alrededor de 200. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene que un país en el cual la diferencia de precios entre la oferta y la demanda haga que se encarezca absolutamente todo, que es difícil conseguir dólares en el mercado porque la gente no los quiere vender porque todos los días sube? ¿Qué influencia va a tener esa política monetaria sobre el futuro monetario del país? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Es conveniente mantener esos dos tipos de cambios? ¿Sería conveniente dejar un cambio flotante mucho más alto para evitar este tipo de situaciones? Hacer que la medida con respecto al sistema cambiario que tomó el gobierno. Nosotros estamos ante el ajuste del precio más bajo de la divisa, o la tasa más baja, la tasa preferencial que el gobierno mantenía vigente desde el año pasado, de 6.30 a 10, con una intencionalidad en ir de la mano del mercado, según el discurso del presidente, con un tipo de cambio adicional con criterios flotantes, para tratar de recuperar los dólares de venezolanos en el extranjero para llevar a cabo actividades productivas en el territorio nacional. Está difícil. Tiene toda la razón el profesor de reír, todos acá, de carcajearnos, porque precisamente es un tipo de medida inconveniente, no viable, para lograr el objetivo que se está proponiendo. No son objetivos alcanzables con esta estrategia de un sistema de múltiples tasas, en las cuales, lamentablemente, ante la vigencia de al menos un tipo de cambio fijo, los 10 bolívares por dólar, va a aparecer un mercado negro que, en un panorama en el cual el Banco Central de Venezuela no define con qué recursos cuenta y de qué manera va a participar en el sistema, lamentablemente la nueva tasa será proclive a parecerse mucho al tipo de cambio en el mercado paralelo. Muy bien. Solo con un Banco Central con ¿Serio? claridad en el manejo de la política cambiaria podremos recuperar el valor de nuestra moneda y su relación de intercambio con las principales divisas. Bueno, yo creo que en la economía mundial. hemos dicho cómo está, pero yo quisiera también algún mensaje para toda esa gente que nos escucha. Sí, profe, un minuto, solamente porque después que pintamos todo un panorama negro, también la gente se pregunta, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? O sea, ¿hay alguna salida para esa gente? Para esa gente no, para todos nosotros, porque todos estamos en este país. Tienes un minuto. Un minuto. Como dice Carmen. Debemos comprender que, para no ser tan negativos que en todo. como ciudadanos de este país la salida no es huir. Es solo, estoy convencido de eso, trabajando y trabajando, lograremos cambiar esta situación. Pero ¿qué nos queda de las finanzas personales? Necesariamente ajustar nuestro presupuesto, construir un presupuesto que se ajuste a nuestras necesidades, que lo cumplamos y bajo esa circunstancia no descansar, no parar de trabajar para, desde nuestro bienestar individual, lograr que la situación del país cambie a partir de las nuevas políticas económicas que pronto el gobierno nacional deberá tomar. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, profesor. muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Se nos agota el tiempo, como siempre. Nos hubiera gustado quedarnos mucho más con ustedes en un tema tan interesante, pero yo creo que vamos a tener que repetir el programa en una fecha próxima, porque este es un tema de importancia capital para la gente. La gente no sabe qué hacer, la gente no sabe cómo reaccionar frente a la situación económica nacional. Le agradecemos la atención de todos ustedes, Carmen, y vamos a despedirnos hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes y bueno, gracias por continuar con nosotros y bueno, continúen con nuestra programación ahora.